Hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto el poder compartir la palabra del Señor, y en esta oportunidad, como siempre, le voy a pedir que oremos juntos al Señor y que le pidamos que nos hable a través de su bendita palabra. Así que por favor, ayúdeme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos hoy, Señor, presentándonos una vez más delante de ti. Te suplicamos tu favor, tu misericordia, tu gracia, Señor, para que podamos recibir la palabra que has preparado para nuestra vida. Permite que a través de ella, Señor, cada uno de nosotros podamos ser edificados y sobre todo ser preparados para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Acompáñame a Génesis capítulo 3, versículo 13, porque habíamos estado conversando, se recuerda, acerca de cómo precisamente el hombre lamentablemente cayó, ¿verdad? Lo veíamos el día domingo que estuvimos conversando, ¿verdad? Que el hombre cayó, pero Dios le dio la oportunidad, ¿verdad? Aunque había enviado una sentencia sobre él. La sentencia era que se iba a volver al polvo. Esa era la sentencia que Dios le dio aquí en medio de Génesis capítulo 3. Pero veíamos cómo Dios da la oportunidad precisamente para que nosotros seamos levantados de esa condición, porque ahora nuestro llamado es a ser semejantes a Cristo. Imagínense qué gran privilegio el que Dios nos concede a nosotros. Entonces, aquí me llamó la atención en este contexto que habíamos estado leyendo, versículo 13, si me acompaña a leerlo, dice: y entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó. Hay varias cosas que vimos el día domingo, y una de ellas fue precisamente el hecho de que la mujer era la que había sido engañada, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, porque la mujer fue engañada y el hombre no fue engañado, pero de todas maneras sí pecó, ¿verdad? Él pecó con conciencia, podríamos decir. Pero dice acá la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, y aquí es donde yo quiero que le pongamos especial atención: por cuanto has hecho esto, le dijo, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es la parte que le mencionaba, donde el Señor nos muestra, hermano, que nosotros tenemos que ser rescatados del polvo, porque si no nos convertimos en comida de la serpiente. Pero hay varias cosas aquí interesantes. Hablábamos el día domingo precisamente que como la creación, como los animalitos que estaban aquí en la tierra, estaban bajo la autoridad de Adán. Entonces cuando él cayó, también la Biblia dice: maldita será la tierra por tu causa. Entonces esa maldición que enviaron sobre la tierra, lógicamente alcanzó a los animales. Pero aquí le dicen a la serpiente: la maldición que te envío a ti es más grande que la del resto de los animales. Eso es lo que le dice. Porque aquí, si usted lo lee conmigo una vez más, dice: maldita serás más que todos los animales. Entonces, quiere decir que los animales iban a caer en una maldición, ¿verdad? Que iban a ser arrastrados por la maldición que Adán había permitido al abrirle la puerta a la desobediencia, porque ese fue el medio por el cual el pecado entró en medio de la humanidad, la desobediencia. Por eso es que miramos aún hoy en día, hermano, mire, el enemigo, una de las formas que más usa para tentar al hombre es precisamente la desobediencia. Porque usted mira aún en medio de los pequeñitos que les ordenan algo, hermano. Uno les ordena algo a los pequeños, no digamos a los adultos, también les sucede, pues, pero a los pequeños usted les ordena algo y le dice: mira, tené cuidado con esto, no vayas a estar tocando acá, no vayas a estar haciendo tal cosa. Y cuando usted mira, en escondidas están tratándolo de hacer, porque en el corazón, ¿verdad?, del hombre, lamentablemente, hay esa semilla de desobediencia. Ya yéndonos a los adultos,
pues no digamos, ¿verdad? Ahora, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, usted mira cómo les dicen, no se permite que hagan reuniones de más de tantas personas, no se permite tal cosa. Y es justo lo que la gente termina haciendo. ¿Por qué? Porque hay una semilla de desobediencia, como que nos atrae, ¿verdad? Mucho el hacer aquellas cosas que nos prohíben. Eso lamentablemente está en la humanidad, y que nosotros constantemente deberíamos de estar pidiéndole al Señor, suplicándole al Señor que nos ayude, hermano, a ser obedientes a Él. Entonces, aquí vemos que la serpiente fue llevada a una maldición mayor que el resto de los animales. Pero lógicamente ahí estaba hablando no solamente del animalito como lo conocemos, ¿no? O animalote como a veces son algunos, sino está hablando de ese ser terrible, ¿verdad? Que se manifestó a través de ese animal. Entonces, volviendo al punto, lo que a mí me llamó la atención es que le dice aquí, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, la serpiente le enviaron una sentencia y ahora ya no iba, por ejemplo, por lo que yo miro, la serpiente tenía acceso al huerto, porque estando dentro del huerto fue que le habló a Eva. Entonces quiere decir que de alguna manera tenía acceso. ¿Será que se le coló al Señor? ¿Será que los guardias, verdad, los ángeles se descuidaron y no vieron que la serpiente estaba entrando en el huerto? No, sino lo que pasa es que la serpiente fue como un vector, ¿verdad? Como un recipiente en el cual el enemigo se introdujo y de esa manera penetró hasta ese lugar. Ahora, de lo que yo le quiero conversar en esta oportunidad, y tal vez le voy a poner el título del tema para que podamos irnos poniendo en autos de lo que queremos hablar. Porque de lo que le quiero hablar es de esto. Yo le quise poner así, el hábitat de la serpiente. No sé si usted ha oído esa palabra, pero si a usted le gusta ver, por ejemplo, canales donde hay reportajes de animalitos, precisamente ahí se oye mucho esta palabra, hábitat. Pero porque de lo que habla es precisamente de un lugar donde una especie se puede desarrollar, un lugar donde habita una especie. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que hay, digámoslo así, circunstancias, hay lugares, digamos, hablando espiritualmente, tal vez no tanto físico, aunque físicamente también podemos ver el ejemplo. Digamos, por ejemplo, aquí en nuestro departamento, por decirle algo, alguien encuentra una serpiente y es un gran escándalo, ¿verdad? Porque no es común el verlo. Yo recuerdo que en algún momento alguien hizo una gran bulla y encontraron una culebra, ¿verdad? Que así se les dice también, ¿verdad? Y en tal lugar, y eso fue un asunto de alarma. Pero hay lugares donde eso ya no es, digámoslo así, un acontecimiento para alarmar a muchos. No, al contrario, ya se sabe que en esos lugares, digámoslo así, es un buen hábitat para una serpiente. De hecho, hay algunas que no están a simple vista. Normalmente buscan rincones, buscan debajo de los troncos, así, lugares algo ocultos, ¿verdad? Porque ellas durante el día prefieren estar en la sombra, ¿verdad? Entonces, el punto que yo le quiero resaltar acá, hablando ya de lo espiritual, dejemos lo natural. Lo espiritual es que hay, digámoslo así, circunstancias o ambientes en los cuales la serpiente se va a manifestar de una manera, digámoslo así, más fuerte. Y eso es lo que yo quisiera que en esta oportunidad pudiéramos estudiarlo, ¿verdad? Platicar un poco acerca de esto y que conversáramos para poder ir entendiendo y cuidarnos sobre todo. Porque si nos acercamos mucho o propiciamos el ambiente para que la serpiente se sienta cómoda, entonces nosotros mismos vamos a estar provocando que ella se manifieste con un poder más fuerte. Entonces, vayamos avanzando aquí más
directamente. Mire lo que veo yo acá. Le voy a leer un pasaje y así podemos ir avanzando. Génesis capítulo 49, versículo 17. Oiga lo que dice, esta es la versión Reina Valera del año 60. Dice, será Dan. Dan era uno de los hijos de Jacob, de Israel, se recuerda, ¿verdad? Y aquí es donde él está lanzando de alguna manera una especie de profecía sobre cada uno de sus hijos. En algunos es casi una maldición la que les está enviando, pero miren lo que dice acá sobre Dan. Será Dan, dicen, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces, veo yo en este pasaje un ambiente propicio para que la serpiente, digamos, habite o se manifieste. Eso es lo que yo le trataba de trasladar cuando le puse el hábitat de la serpiente. ¿Bajo qué ambientes, bajo qué circunstancias o bajo qué atmósferas, digamos, espirituales, la serpiente se va a sentir cómoda y va a desarrollarse y va a tratar de hacernos daños, por supuesto, porque al final de cuentas lo que yo pretendo es que cumplamos aquel pasaje que dice, porque no ignoramos las artimañas de nuestro adversario, el diablo. Entonces hay que saber dónde se manifiesta para no caer en el error de estar muy cómodo, hermano. Miren qué terrible cuando yo miro aquí a gente, por lo menos a mí, ¿verdad? A otro tal vez no le causa ese sentimiento, pero por ejemplo a mí miro que alguien agarra una serpiente y se la comienza a enrollar en el cuello. Uy, digo yo no soportaría eso, pero ellos sí. No, el punto no lo voy a juzgar de si les gusta o no, pero qué terrible sería que en lo espiritual a nosotros nos guste cargar la gran serpiente enrollada en nuestro cuello. No, que Dios nos guarde, hermano, porque en una de esas puede ser que la serpiente nos muerda. Entonces tenemos que guardarnos, pero para ello tenemos que detectar los lugares donde se manifiesta más cómodamente la serpiente. Entonces acá yo miro un lugar. Si usted me acompaña a leerlo nuevamente, dice ahí, será Dan, dice, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Entonces, detengámonos ahí, porque esto es lo que yo quiero hacerle énfasis. ¿Dónde, en qué lugar se manifiesta de una manera más, digámoslo así, más cómoda para ella la serpiente que estamos hablando? Según lo que veo yo acá, uno de los lugares donde la serpiente se va a poder manifestar es junto al camino. Ese es parte de su hábitat, digámoslo así. Es parte del lugar donde ella se va a desarrollar de una mejor manera. Se va a desarrollar cómodamente. Entonces, junto al camino tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros no fuimos llamados a estar junto al camino. Nosotros fuimos llamados a andar por el camino. Usted se recuerda, el camino se llama Jesucristo. Entonces, si eso es así, cuando estamos hablando de alguien que está junto al camino, quiere decir que se separó de Cristo. Ya no es que se haya separado totalmente, pero ya no está metido en el camino, sino ahora anda junto al camino. En otras palabras, hermano, ya no tiene la misma comunión, ya no tiene la misma intimidad con el Señor Jesucristo. Por eso es que la serpiente, porque ese es el principio que yo quiero extraer de acá, la serpiente se siente cómoda. Parte del hábitat propicio para la serpiente es junto al camino. Por eso le digo, nosotros no tenemos que ignorar eso. Mire cómo dice esta versión relacionado con esto, que no tenemos que, digamos, ignorar estas cosas del enemigo. Porque aquí dice, se lo voy a leer y luego le digo la cita. Dice, para que Satanás, dice, no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces hay que conocer
también la forma en que el enemigo nos puede atacar. Digamos, cuando estamos en medio o cuando está en medio de una guerra, lo mejor es conocer por dónde nos puede atacar el adversario. De la misma manera, a través de la palabra podemos ir entendiendo cómo el enemigo nos puede atacar. Y una de las formas en las cuales nos puede atacar es cuando nosotros nos ponemos junto al camino. Ese es un riesgo que podemos correr. Le dije que la cita era segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Ese es el pasaje que le acabo de leer, que no debemos ignorar las artimañas del adversario. Ahora, volviendo a esto, quiere decir que corro el riesgo, si estoy junto al camino, corro el riesgo de que la serpiente me dañe. Porque la serpiente va a estar esperando a que yo me separe del camino que se llama Jesucristo, y en el mismo momento que yo me separe, en ese mismo instante, la serpiente va a aprovechar y me va a tratar de hacer daño. Entonces, veamos así rápidamente, porque hay varios lugares donde la serpiente se manifiesta muy, muy fuertemente. Pero antes de pasar a eso, veamos, solo para recordarnos de características de lo que hay junto al camino. Hemos platicado en algún momento acerca de las cosas que pueden haber junto al camino. Recuérdese, hablar de estar junto al camino es para aquellos que se han comenzado a separar de Cristo. Hay gente que no se ha dado cuenta y ya se separó del camino. Hay gente que no se ha dado cuenta, como todavía el camino está ahí cerquita. Porque así, por eso dice ahí, junto al camino. No dice lejos del camino, no, dice junto al camino. Entonces hay gente que aún no se ha dado cuenta y lamentablemente ya se está separando de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que podemos discernir si en algún momento no hemos sido atraídos para separarnos del camino. Miren lo que dice Génesis, capítulo 38, versículo 21. Dice acá: y preguntó a los hombres del lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Y ellos dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Ahora, en el contexto, porque no quisiera tanto ver la historia que está alrededor de esto, porque no es el estudio en esta ocasión eso específicamente, pero lo que sí es importante es ver las características de lo que hay junto al camino. Yo veo aquí entonces que junto al camino, una de las cosas que corremos el riesgo de encontrar es la ramera. Aquí lo dice. De hecho, ellos dicen, aquí no ha habido ninguna ramera, pero usted se recuerda, porque aquí está hablando de aquella historia donde aquella mujer que se habían muerto dos esposos, que eran hijos de Judá, si no estoy mal, y que los dos hijos de Judá habían sido desagradables a los ojos de Dios, y entonces Dios los había cortado. Y entonces esta mujer viene y ella ya no haya qué hacer, porque Judá ya no le quiere dar a su tercer hijo, porque dice, no, yo no se lo voy a dar, si ya se murieron dos hijos. Claro, la estaba juzgando mal, porque el problema por el cual sus hijos se habían muerto no era por la esposa con la que se habían casado, no, sino el problema es que ellos habían desagradado a Dios. Entonces, él juzga, ¿verdad? Y dice, no, yo no se la voy a dar, porque la viuda negra deberían de ponerle. Hombre que se casa con ella y se muere. Pero el problema no era ella, el problema eran ellos. Ahora, el asunto es, ahí hay una gran historia, por supuesto, ¿verdad? Que usted se recordará, pero el asunto es el siguiente. Como él se le negaba a su hijo, entonces ella se disfraza, dice. Se disfraza de ramera y se pone junto al camino. Eso es la parte que yo quiero hacer énfasis. Junto al camino podemos encontrarnos con la ramera. Y cuando la Biblia habla de la ramera, está hablando de Babilonia. Porque Revelaciones dice eso. Allá dice, y esta es la gran Babilonia, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, cuando está hablando de ramera, va íntimamente ligado
precisamente con Babilonia. En otras palabras, porque Babilonia es una entidad. Se recuerda que hay diferentes aspectos de Babilonia, ¿verdad? Hay una Babilonia histórica, hay una Babilonia económica, hay una Babilonia geográfica, hay una Babilonia ancestral también, ¿verdad? Hay una Babilonia religiosa, que no debemos de confundir una cosa con la otra. Porque a veces solo creemos que Babilonia es solo algo. Pero no, está compuesto por diferentes facetas, dentro de ellas estas que le estoy mencionando, ¿verdad? Económica, geográfica, ancestral, ¿cuál otra le mencioné? La religiosa, que era la que habíamos hablado, ¿verdad? Pero entonces, incluso cuando se habla de Babilonia, hablando de religión, la gente a veces se enfoca solo en una religión, pero Babilonia no es solo una religión. El aspecto religioso de Babilonia no involucra solo una religión, no, sino el aspecto religioso de Babilonia involucra todas las religiones. Porque la religión, hermano, la religión hablando como costumbres, como hábitos, como leyes, como mandamientos humanos, perdone, pero eso no nos puede acercar a Dios. Lo que nos acerca a Dios es la comunión con el Espíritu Santo. Pero hay gente que tiene una religión. Ahí, cualquier religión, póngale el nombre que usted quiera. Si es solo una religión, eso es parte de Babilonia. Porque algunos, no, hermano, gracias a Dios, la religión evangélica. No, si solo eres un religioso evangélico, perdona, pero estás siendo influenciado por Babilonia. Porque Babilonia es una entidad que influye sobre la tierra. Se recuerda, yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Usted sabe que nosotros tenemos un satélite de nuestro planeta. Y el satélite que nosotros tenemos se llama Luna, ¿verdad? La Luna es un satélite de la Tierra. Pues yo así asemejo que hay dos satélites espiritualmente hablando. Uno se llama Babilonia y otro se llama Jerusalén. Que así como la Luna en lo físico, de alguna manera puede influenciar hacia la Tierra. Porque usted sabe que, por ejemplo, las mareas son influenciadas, las mareas en el mar son influenciadas por la luna. Pero de la misma manera, así espiritualmente, ahorita estoy hablando espiritualmente, Babilonia, el satélite llamado Babilonia, puede hacer una influencia sobre la tierra, lo mismo que el satélite llamado Jerusalén. ¿De dónde me saco eso? Pues me lo saco de donde dice la Biblia en Hebreos, porque no os habéis acercado al monte Sinaí, a ese monte donde había truenos, donde había, hermano, un ruido que la gente temblaba. No, se han acercado a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, dice ahí. Quiere decir que si es celestial, no está aquí en la tierra, sino está en los aires, está en los cielos. Y Babilonia también tiene su centro de operaciones en los cielos, en los aires. Entonces, ambas tratan de influenciar hacia la tierra, dependiendo de cómo esté nuestro corazón, dependiendo de cómo estén nuestros receptores. ¿Vamos a recibir la señal de Babilonia o vamos a recibir la señal de la Jerusalén celestial? Los religiosos, hermano, los religiosos, ellos reciben la señal de Babilonia, definitivamente. Que hay, por decirlo así, perdonen que pongan, hay un departamento en Babilonia que se llama religión y que trata de fastidiar a la humanidad. Por eso nosotros no predicamos, no anunciamos religión. Lo que nosotros anunciamos es a Jesucristo. Él es el que nosotros anunciamos. A Él es al que estamos proclamando constantemente. No una religión, porque una religión no nos conduce, sí nos conduce a Babilonia al final de cuentas. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, hermano amado, aquí miramos que entonces la ramera, que es Babilonia, está junto al camino. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque por eso es que el elemento que va a usar la ramera es la serpiente, nos va a fastidiar. Y dice aquí
que esa serpiente hace caer al jinete hacia atrás, lo hace caer de espaldas. Entonces tenemos que cuidarnos de estar junto al camino. Yo quiero andar en el camino, hermano, que se llama Jesucristo. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que hay un camino, porque ese camino se manifiesta a través de varios caminos. Y uno de ellos es el camino de santidad, que en la Biblia dice que el que ande por el camino de santidad, por torpe que sea, no tropezará si anda en el camino. Pero si se desvía a un lado del camino, corre el riesgo que la serpiente lo alcance y la serpiente lo va a conducir a Babilonia, la madre de todas las rameras. Que Dios nos guarde de eso. Miren este otro pasaje así rapidito porque el tiempo se nos está agotando, hermano. Dios mío. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 13. Cuando llegó aquí, que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba, por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Solo para tener un contexto de esto que estamos viendo acá. Lo que había sucedido, si usted se recuerda, es que Elí era un sacerdote. Elí fue el sacerdote que crió a Samuel precisamente. Imagínense usted qué lugar, qué casa donde Samuel fue a dar. Porque Elí era un mal sacerdote. Eso lo dice la Biblia, eso no es que yo me lo esté inventando, la Biblia lo dice. Que él permitía que sus hijos hicieran un montón de barbaridades. Los hijos, hermanos, se menospreciaban, menospreciaban las ofrendas. Los hijos se metían con las mujeres de la milicia sagrada, porque usted sabe que había mujeres que atendían en el tabernáculo y ellos se metían con ellas, hermano. Y eran, como le decía, eran injustos en lo que hacían. Entonces, Dios le envió una sentencia a Elí. Por eso le digo, Elí era un mal sacerdote. Cuando Dios por medio de Samuel, que era un muchacho, le habla y le dice, mira, ve a decirle a Elí y dile que aunque yo había dicho de su casa que iba a ser una casa sacerdotal, no, yo me arrepiento de eso. No haga yo tal cosa. Sino su descendencia no va a llegar a viejo, ninguno de ellos. Van a tener que mendigar por un poco de pan. Imagínense la sentencia que Dios le envió. Y cuando Elí escuchó eso, no se arrepintió, hermano. No se postró como lo hizo David, que se postró cuando Dios lo confrontó. No, Elí lo que hizo fue decir, Él es Jehová, que haga como bien le parezca. Eso fue lo que Elí contestó. Y entonces Dios no lo perdonó, sino envió una sentencia. Y la sentencia alcanzó a sus hijos, porque prácticamente Dios los había juzgado. Entonces, ellos iban a ir a la batalla contra los filisteos. Pero el problema, porque si usted mira aquí, si solo leemos este pasaje y no le aclaro el contexto de lo que estamos hablando, usted creería que Elí era un hombre temeroso de Dios, que amaba la presencia de Dios. Pero Elí, lo que pasa es que Elí se había acostumbrado tanto que usaba el arca del pacto como un amuleto. De hecho, lo manifiestan, hermano, porque dice que cuando fueron a la batalla y entonces estaban ahí y iban a ir a pelear, dice que se le ocurrió a alguien, ¿por qué no mandamos a traer el arca del pacto? Porque si el arca del pacto está con nosotros, ellos no van a poder derrotarnos. Pero el asunto no era tanto el aparato, por decirlo así, no era tanto el objeto. Eso no era lo que los salvaba. Lo que salvaba a Israel era que Dios se agradaba de ellos. Pero ellos como agarraron el arca del pacto como un amuleto.
Por eso nosotros no podemos agarrar las cosas de Dios como un amuleto. Hay gente que tiene la Biblia como un amuleto, hermano. No hablemos de los que todavía ponen una su herradura ahí en la entrada de su negocio o ajos puestos ahí en su negocio, siendo cristianos, porque no estoy hablando de los inconversos. Los inconversos pues entendemos, ¿verdad? Que ellos tienen sus supersticiones, pero hay cristianos que hacen eso. Eso es aborrecible a los ojos de Dios. Usted tiene que saber eso. Pero ni esas cosas, ni las cosas espirituales. Perdone, no podemos agarrar la Biblia como un amuleto. Dios me guarde, porque si no caeríamos en el error de estos hombres. Porque lo que sucedió fue que como ellos lo agarraron como un amuleto, el arca del pacto, dice ahí la Biblia que al final de cuentas los derrotaron, mataron a los hijos de Elí. Y los filisteos se llevaron el arca. Pero por eso le digo, mire, Dios podía defenderse solo. Si cuando estuvo con los filisteos, Dios dijo, no, yo no, para que estos entiendan quién es el verdadero Dios, porque se lo llevaron al templo de un su Dios, creo que era Dagón, si no estoy mal. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dice que al otro día, el pobre Dagón resultó, hermano, tirado y la cabeza por allá de su ídolo que tenían los filisteos. Porque Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Él nos defiende a nosotros. Al final de cuentas, ellos tuvieron que regresar el arca porque les cayeron tumores, les cayeron pestes, hermano. Tuvieron que regresar el arca. Entonces, el punto, volviendo acá, lo que estamos platicando es el hábitat de la serpiente. El lugar donde la serpiente se desarrolla, donde se encuentra cómoda. Y uno de los lugares que veíamos era junto al camino. Veíamos que la ramera se manifiesta junto al camino. Pero aquí miramos que hay otro personaje que se llama Elí. Y Elí, dice ahí, estaba sentado en su asiento junto al camino. Entonces, otro que vamos a encontrarnos junto al camino es a los que tienen las características de Elí. ¿Quiénes que tienen características de Elí? Los malos, el que no sabe ejercer su sacerdocio. Una característica de Elí. Pero me llamó mucho la atención que aquí, si usted lo lee en diferentes versiones, dice que en algunas dice que Elí estaba en su silla, estaba sentado en su silla. Este dice estaba sentado en su asiento. Pero cuando usted investiga la palabra que se utiliza aquí, donde dice asiento, esa palabra se puede traducir como trono. O sea, en otras palabras, Elí tenía su propio trono. Por eso era que él decía, si Jehová es que haga como él sea, si yo soy el dueño de mi vida, si yo soy el que mando en mi vida. Entonces, en otras palabras, podemos interpretar esto como estar junto al camino a aquellos que tienen su propio trono. La gente que se manda sola. La gente que no obedece a lo que Dios le está hablando, ese es un Elí. O por lo menos tiene las características de Elí. Que Elí estaba junto al camino. Entonces ya vio, con razón la serpiente nos puede hacer daño. Por eso tenemos que entender eso. Que Dios nos guarde, hermano, de tener nosotros nuestro propio trono, cuando el trono de nuestro corazón debe ser entregado a Jesucristo. Él es el que debe estar sentado en el trono de nuestro corazón. Este día tenemos que poner nuestro corazón, nuestras coronas a los pies de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Veamos otro así rapidito, porque el tiempo nos va avanzando. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 3. Miren lo que dice este pasaje. Y acampó Saúl en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón, junto al camino. Aquí hay otro junto al camino. Y David permanecía en el desierto, cuando vio que Saúl venía tras él al desierto. Pero lo que yo quiero subrayar, lo que yo quiero hacer el énfasis en este momento es que a otro que nos encontramos junto al camino es a Saúl. Y sabemos las características de Saúl, hermano. Saúl, hermano,
fue un hombre que al final de cuentas desagradó a Dios. ¿Por qué? Por lo mismo de su desobediencia, por su rebeldía. Fue desobediente. Entonces, la desobediencia entendemos que nos conduce a estar junto al camino. Quiero ir avanzando porque, como les decía, el tiempo se me está agotando y quiero, como es un estudio lo que estoy tratando de compartirle, quiero que vayamos avanzando un poquito más. Entonces, solo recapitulemos. ¿Qué nos encontramos junto al camino? Pues lógicamente la serpiente, que es la que nos daña. Es su hábitat. ¿Qué encontramos junto al camino? La ramera. ¿Qué encontramos junto al camino? A Elí. ¿Qué encontramos junto al camino? A Saúl y todas sus características. Pero mire este otro. De este creo que hablamos un poquito el día pasado. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Y Absalón, dice, se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Quién es la puerta? Cristo. Entonces, pero este estaba junto al camino, no estaba en la puerta, ni estaba dentro del camino, sino estaba junto al camino, estaba apartado de Cristo. Y entonces dice, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Bueno, usted sabe la historia, el día domingo precisamente hablamos un poco acerca de esto, de cómo era que este hombre dice que se robó el corazón del pueblo. Ahora, ¿cuál es la característica? Porque digamos, la ramera ya vimos que tiene relación con Babilonia. Ya vimos en el otro que estaba junto al camino, Elí, que es un mal sacerdote, un mal sacerdocio ejerciéndose. Saúl, un hombre de desobediencia, hermano, al final de cuentas, rebelde. Eso fue lo que sucedió, porque de eso fue lo que le señaló precisamente Samuel. Pero, ¿qué característica podríamos decir de Absalón? De aquellos que están corriendo el riesgo de irse junto al camino. Yo pondría a Absalón con la característica de traidor. Porque él era una traición la que estaba cometiendo. O sea, él enamoraba a todo Israel, le robó el corazón, porque lo que estaba haciendo era traicionando a su propio padre. Entonces, la gente que es traicionera es gente que está junto al camino. Por eso que Dios nos guarde. Alejemos de nuestra vida la traición. Ahora, alguien podrá decirme, hermano, usted no sabe con quiénes está hablando. Pues no, ahorita no sé con quiénes estoy hablando porque no puedo ver quién está del otro lado. Pero, alguien podrá ofenderse, incluso decir, hermano, ¿cómo me pretende a mí decir que tenga cuidado con volverme traicionero? Si yo siempre he sido una persona correcta, una persona fiel en todo. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero yo veo en la Biblia que hubo hombres tremendos, hombres pero para mí pues admirables. Yo no sé si usted se considera mayor que un apóstol Pedro, que un apóstol Juan, que Mateo, que cada uno de los apóstoles que anduvieron con el Señor. Pero cuando el Señor les dijo, uno de ustedes me va a traicionar, ellos no se ofendieron. Ellos no le alegaron, no le dijeron, mira Señor, ¿cómo vas a pensar que nosotros te vamos a traicionar? ¿Sabe qué dijeron ellos? ¿Seré yo, Señor? O sea, en otras palabras, estaban reconociendo y diciendo, yo mejor le pido a Dios el ser fiel y no me la llevo de que soy muy fiel, sino le pido a Dios misericordia para mantenerme fiel. No vaya a ser que el enemigo en algún momento me ponga una semilla de traición. Entonces, yo prefiero decirle, Señor, por favor, que nunca haya esa característica en mi corazón. Ayúdame a serte fiel primeramente a ti. Ayúdame. Porque el enemigo va a querer poner esa semilla en tu corazón, la semilla de la traición.
Ya sea para Dios, ya sea contra un amigo, ya sea contra tu esposa, ya sea contra tus padres, el enemigo va a tratar de poner esa semilla. Pero nosotros, conociendo las artimañas del adversario, no permitamos que la serpiente nos haga daño. Entonces, aquí hay otra característica. Ya llevamos, no sé, llevamos 4, creo yo, ¿verdad? Vamos a ver, una era la ramera, otra era Elí, otra era Saúl, otro era este hombre Absalón, junto al camino. Mire este otro. Y todo aquel que oye la palabra del reino, oiga, y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces aquí hay otra característica de los que están junto al camino es que no entienden la palabra. No entienden. Pero no le estoy diciendo que un día usted está oyendo y de repente lanzan una de aquellas profundidades, porque a veces hay unas profundidades, hermano, yo le soy sincero, hay cosas que a veces mi pastor habla y yo a veces me quedo zumbando y digo, Señor, ayúdame a entender. Ahorita no lo estoy entendiendo, pero ayúdame a través del Espíritu Santo para comprender lo que me están tratando de enseñar. Pero hay gente que entiende, por diferentes razones. Si están junto al camino, definitivamente, lo que está sucediendo es que le está siendo afectado por Absalón, está siendo afectado por Saúl, está siendo afectado por la ramera, por diferentes entidades que lo están tratando de fastidiar. Y por eso es que no entiende la palabra. Hay gente que dice, no, ¿y para qué voy a ponerme a oír? No, es un estudio el que va a oír el pastor. No, mejor cuando nos grite y nos haga sentir hormigas en la rabadilla, ahí sí lo voy a escuchar. No, pero la enseñanza es importante. Es importante que entienda la palabra. Por eso es que cuando aquel hombre, Felipe, iba corriendo a la paz del carro de aquel etíope, la primer pregunta que le hizo fue, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el hombre sincero le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Por eso es tan importante el discipulado. La gente piensa que el discipulado, el discipulado, hermano, digamos, yo me recuerdo que en los discipulados en los cuales participamos antes, como lo hacíamos en casas, ¿verdad? Yo me recuerdo que llegábamos. Digamos, si a mí me tocaba dar el discipulado o me tocaba estar sentado escuchando el discipulado, al final siempre los hermanos de la casa, que su cafecito, que una su champurrada, que aquí sería una su checa y ahí estábamos comiendo. Hay gente que cree que para eso es el discipulado. Es que ahí convivimos, hermano, ahí nos relacionamos, hermano. No, el discipulado no es para eso. Eso es es como algo secundario en el discipulado. Pero realmente el objetivo del discipulado es la enseñanza. Pero para eso para poder entender la palabra, tienes que discipularte. Tiene que haber alguien que te instruya. Ese es el principio que este hombre dijo. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Es importante estar bajo una autoridad. Porque el que le toca explicarte es a tu pastor. No es a la hermanita de la tienda, no es al amigo aquel que estudió en un seminario teológico. Lo que no le dijo era que estudió para ser cura. Solo oyó que era un seminario teológico. Y le va a dar un adoctrinamiento, pero más torcido que saber qué. Entonces, tengamos cuidado. Porque tenemos que pedirle al Señor entender su palabra. Si hay cosas que no entiendes, ve delante de Dios y dile, Señor, explícame, ayúdame, que tu Espíritu Santo venga a aclararme estas dudas que tengo. Y si tienes pastor, pues por eso le decía, es tan importante el discipulado. Discipúlate. No, que hay gente que dice, ay, hermano, es que yo quisiera aprender tanto, pero no se disipula. Discipúlate, acércate a tus discipulados. Yo le aseguro que todas las iglesias, o por lo menos la mayoría de iglesias, aunque estamos ahorita por este medio, tienen alguna forma de discipular a la gente. Porque
ahora con más facilidad. Entonces, el que no entiende la palabra está junto al camino. Por eso le aclaraba, pueden haber cosas que en este momento no entiendas, pero Dios te las va a explicar. Pero aquí yo estoy hablando de gente que no tiene ni siquiera interés en conocer más de la palabra. No le interesa aprender más de la palabra. Entonces no le entiende y no le importa el no entenderla. Ese está junto al camino. Mateo capítulo 20, versículo 30, porque ya el tiempo hoy sí se me agotó, hermano. Mateo 20, 30 dice, y aquí, oiga, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero, ¿qué otras características hay junto al camino? El que está ciego. Un ciego, digamos, no es el inconverso solamente. Claro, el inconverso está ciego. Pero un ciego es aquel que ya siendo cristiano perdió su visión. No tiene visión. Por eso hablábamos un poco de eso también, ¿verdad? Tú tienes que tener una visión en las cosas de Dios. Tienes que tener una meta a la cual avanzar espiritualmente hablando. Entonces, los ciegos están junto al camino. La gente que no tiene visión está junto al camino. Tengamos el cuidado para ello. Solo le voy a decir este pasaje y finalizamos. Porque no me quiero quedar solo, porque la característica que hablábamos del hábitat de la serpiente el hábitat de la serpiente es junto al camino. Y ahí podemos ver todos estos que le mencioné. Pero hay otro lugar donde la serpiente se siente cómoda. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. El que hiciere un hoyo, dice, caerá en él. Y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Entonces, cuando nosotros aportillamos el vallado, con quien nos vamos a encontrar ahí, es con la serpiente. O sea, la serpiente se manifiesta cuando alguien aportilla su vallado, cuando alguien le abre puertas al enemigo. Esta otra versión dice, el que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. El muro, cuando la Biblia habla de un muro, está hablando de protección, está hablando de cobertura. Entonces, el que se sale de la cobertura corre el riesgo de que la serpiente lo muerda. En el nombre de Jesús, que el Señor en su misericordia nos ayude para que la serpiente no nos dañe, pero seamos también precavidos. Actuemos, hermano, con inteligencia para no irnos a meter en el hábitat de la serpiente. No la andemos hurgando en su territorio. No. Si la serpiente te llega a fastidiar, pues repréndela en el nombre de Jesús, porque la Biblia es lo que dice. Resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Entonces, cuando la serpiente, que es el diablo, venga a tratar de fastidiarte, ahí sí repréndela. Pero no andes hurgándola tú. No andes jugando con el evangelio. Dios quiere que nosotros podamos, hermanos, salir avantes y bien librados en medio de todo este ataque que la serpiente quiere hacer. Así que vamos a orar para suplicarle al Señor y que nos ayude. Y espero que por lo menos una pequeña semilla haya quedado en su corazón y que esa semilla pueda brotar como un árbol que lleva fruto. Así que oremos en el nombre de Jesús. Padre, venimos dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que hoy hemos recibido. Te agradecemos el maná que tú envías, Señor, cada día sobre nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que a través de la palabra nuestros ojos sean abiertos. Que no seamos como ciegos que están junto al camino mendigando, sino podamos ser, Señor, con una visión que avanzamos hacia tu presencia bendita. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que ha sintonizado en este momento y permite, Señor, que tu palabra cause un efecto en sus vidas. En el nombre de Jesús, que la enseñanza cumpla el propósito para el cual tú le enviaste hoy. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mi hermano amado, que el Señor le bendiga
Un gusto como siempre el que podamos compartir y gracias por permitirnos entrar ahí en la privacidad de su casa. Gracias, que Dios me lo bendiga. Recuérdese que igual como todas estas semanas, el día de mañana ya se inicia una nueva etapa del retiro de invierno y los foros por la noche en nuestra misión. Así que suspendemos las actividades locales, digámoslo así, el día miércoles, jueves y viernes. Sábado los espero a todos en el discipulado, así como hablábamos, ¿verdad? Es importante que nos discipulemos. Este sábado tenemos nuestro discipulado, como usted sabe, los de la congregación, y el domingo a las 10 de la mañana. Así que el Señor lo bendiga y primero Dios, nos vemos muy pronto, en el nombre de Jesús. sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así